eh, respecto al desarrollo de la clase. Vamos a ver qué vamos a tener el día de hoy. A ver, por favor, me confirman si pueden observar la diapositiva. ¿Me confirman? ¿Sí? Creo que sí, se está presentando, ¿eh? Sí, sí, estimado ponente, sí se puede proyectar. Ya, muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches con todos. Bueno, pedí la disculpa del caso ya por el contratiempo que mi persona tuvo el día de ayer con el tema del internet, ya que quien le habla actualmente vive en la región San Martín. Entonces, y aunque pareciera, digamos, ¿cómo dice? Una mentira piadosa, las señales, salvo sección de Vitel, siempre tenemos esta dificultad en el tema de las audiencias y actuaciones con el Estado. Mi persona es abogado de profesión. Yo trabajo en una procuraduría pública de hace 10 años. Entonces, tengo el conocimiento pleno y necesario para poder efectivamente conducirlos a esta bonita experiencia de lo que es aprender el derecho administrativo. El derecho administrativo, tal que ustedes como ya conocen al derecho administrativo desde una función, desde la estructura del Estado, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de Estado, hablamos de una función pública, hablamos de un trabajo organizado que viene funcionando y que efectivamente se rige por un conjunto de actividades entre el Estado y los ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado con el derecho administrativo, con la gestión pública? Porque todo ello que garantiza, garantiza una actuación que tiene que respetar los derechos de las personas y tiene que buscar un interés general, ¿no es cierto? Entonces, hablar de derecho administrativo implica también poder conducir, por ejemplo, una solicitud, una petición, poder conducir adecuadamente una solicitud y una petición y someterla y someter ese acto a través de un control jurisdiccional, tal y como ordena la ley 27584, ¿cierto? Que hablamos de esta ley que regula el proceso contencioso administrativo. Entonces, conocer el derecho administrativo es abrir una puerta a que, por ejemplo, eh, la mayoría de los abogados conocen la ley 27444, ¿no es cierto? Muy exactamente la ley 27444. Pero ¿saben cuál es la dificultad cuando la 27444 se aplica a la gestión pública? Pues, por ejemplo, miren, supongamos que un docente nombrado, miren, inicia un trámite administrativo solicitando su preparación de clases del 30%, por evaluación, preparación de clases y evaluación del 30%. ¿Ya? Él inicia con una solicitud administrativa de él. Lo más común es presentar ante la entidad y el empleador una solicitud administrativa, ¿cierto? Cumpliendo las formalidades que efectivamente establece la ley 27444 o a través de un FUB, ¿no es cierto? Eso se da. Muy bien. ¿Qué sucede posteriormente? La entidad, de acuerdo a la 27444, está en obligación, ojo, está en obligación como parte como operadores de la administración pública, está en obligación de qué? De emitir un acto administrativo, ¿no es cierto? O una actuación administrativa. Está en obligación, ¿correcto? Y posteriormente la ley 27444 te da las herramientas para que tú puedas impugnar o cuestionar
dicho acto, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, en el caso de los docentes, cuando ya han agotado la vía administrativa, pero ojo, el tercer pleno laboral y provisional ha señalado que efectivamente ya no es necesario agotar la vía administrativa, ya no es necesario agotar la administrativa, solamente basta con que la parte demandante haya presentado una solicitud. Entonces, nos vamos al punto de que cuando hablamos de derecho administrativo, y cuando hablamos de gestión pública, ¿correcto? O sea, ¿cuál es la relación? ¿Cuál es el vínculo que tiene? Es un vínculo directo e importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el derecho administrativo nace con un conjunto de normas, de principios, de instituciones, de organización, de funcionamiento, ¿correcto? Que busca garantizar la actuación, que busca proteger a los ciudadanos, que busca establecer mecanismos de control, que permite la correcta prestación de servicios públicos, ¿correcto? ¿Se dan cuenta? Y la gestión pública, ¿cuál es el trabajo de la gestión pública? O sea, su papel de la gestión pública es efectivamente, no solo implica la administración de recursos económicos y humanos, sino vamos a adoptar los mecanismos que sean suficientes y aseguren la legalidad, la transparencia, ¿correcto? El cumplimiento de metas. Y eso está establecido en el artículo 44 de nuestra Constitución Política. Ahora, regresamos nosotros a este papel preponderante, lo que es el derecho administrativo, porque al derecho administrativo lo conocemos como toda decisión, ¿no es cierto? Unilateral. Lo conocemos como conjunto de entidades, órganos y funcionarios, ¿no es cierto?, que nos llevan efectivamente a ejecutar ciertas decisiones en el marco de la administración pública. El derecho administrativo nos enseña a conocer lo siguiente, nos enseña a planificar quién es nuestro empleador, nos enseña a planificar si tenemos una instancia superior, nos enseña a planificar cuánto es lo que yo gano, nos enseña a verificar dentro de nuestras boletas de pago cuántos conceptos remunerativos vengo percibiendo, nos enseña a verificar en qué momento el Estado puede dar cumplimiento a un mandato judicial, efectivamente, atendiendo a la labor que hacen los funcionarios, que hacen los servidores en el marco de la gestión pública. O sea, van de la mano. Muchas veces me dicen, doctor Fuentes, ¿se puede declarar la nulidad de un informe legal? Nos vamos preguntando, ¿no es cierto? En el marco de la ley 27.4. ¿Se puede declarar la nulidad de un oficio? Entonces, tenemos que poder y saber diferenciar en lo que es un acto administrativo y son actuaciones de mero trámite. Porque cuando nosotros hablamos de acto administrativo, según la ley 27.444, son aquellas decisiones que generan efectos jurídicos, aquellas decisiones que generan efectos jurídicos sobre los derechos, sobre los derechos, sobre los deberes, sobre las responsabilidades de las personas. Y aquel que no genera esa relevancia no constituye un acto administrativo, por lo cual efectivamente no sería impugnable en la vía judicial. Entonces, mis colegas siempre me dicen, doctor, ya agoté la vía administrativa, me acogí al silencio negativo, ¿puedo acudir a la vía judicial? Ojo, su deber de la entidad es pronunciarse, pero si no lo hacen, efectivamente me acojo al silencio administrativo, porque hasta para cuestionar
imagínate la notificación de un proceso sancionador. Vamos a cuestionar el acto administrativo en sí, la eficacia del acto administrativo, ¿correcto? Es como una vez me consultaron, me dijeron, doctor, pueden notificar en un proceso administrativo, o quienes tienen las facultades de poder disponer la notificación de un acto administrativo. ¿Cualquiera? No, no es cierto, no cualquiera. Si yo, por ejemplo, yo que soy, yo que soy nombrado, viene un trabajador, ojo, un trabajador no es lo mismo que decir un prestador de servicios, son dos cosas distintas. Es decir, un contrato laboral o de trabajo es lo mismo decir a un contrato civil, no es lo mismo. El derecho administrativo también nos enseña a ver eso. Entonces, mientras que ese acto administrativo no tenga las formalidades de ley, por ejemplo, porque no cualquiera puede ser notificador. De la noche a la mañana, si yo quiero notificar un proceso administrativo sancionador, ¿cualquiera puede hacerlo? No, no cualquiera puede hacerlo. Puede hacerlo, por ejemplo, cualquiera que efectivamente eh, tenga un vínculo laboral con el Estado, tenga un régimen laboral con el Estado. Un tercero no tendría por qué notificar, ni siquiera firmar, ¿correcto? ¿Se dan cuenta qué tan importante es el derecho administrativo? Y el derecho administrativo, ¿qué nos enseña además? Nos enseña que nosotros tenemos que conocer cuáles son los requisitos de validez de ese acto administrativo, porque no cualquiera va a ser una autoridad competente, no cualquiera, efectivamente. No cualquiera puede someter a un control ese acto administrativo. ¿No es cierto? Estimado ponente, el audio se le fue, por favor, que si pudiera verlo. Efectivamente, sí, regresó la señal, creo. Hola, Sí, sí, ahora sí, estimado ponente, sí. gracias. Sí, disculpen, la señal a veces nos sorprende. Entonces, el derecho administrativo nos enseña que esa decisión tiene que estar motivada, tiene que estar sacramentado, o sea, tiene que tener bautizo, perdón, tiene que tener bautizo, tiene que tener comunión, tiene que tener administrativo puede ser un acto razonable, justo, y puede ser válido, hasta proporcional. Porque miren, en el derecho administrativo, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan, por ejemplo, si yo soy trabajador de un hospital, si yo soy trabajador de un hospital, por ejemplo, trabajo en el área de laboratorio, yo trabajo en el área de laboratorio. Ustedes saben que en el laboratorio sacan muestras y desechan, ¿no es cierto? ¿Qué sucede si yo, aparte que trabajo como en el área de laboratorio, soy docente y llevo una muestra, yo les pregunto, ¿estoy cometiendo algún delito? ¿Estoy cometiendo alguna falta? ¿Y cómo me justificaría frente a ese hecho? Entonces, el derecho administrativo nos enseña también cómo defendernos, pues, ¿correcto? Porque el derecho administrativo es la base fundamental, es la estructura que el Estado tiene, porque lógicamente va a garantizar que otras leyes, lo que otras leyes no garantizan. Entonces, conociendo plenamente el derecho administrativo. Entonces, ¿qué nos dice la administración pública? La administración pública nos dice lo siguiente, ya.
Yo, Estado, perdí un proceso judicial. Perdí. Perdí un proceso por, vamos a decir, por preparación de clases. ¿Ya? Alex me ganó el proceso por preparación de clases. Su abogada Lidia me ganó el Alex. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo ejecuto el mandato judicial? ¿Qué necesito para ejecutar el mandato judicial? ¿Qué acciones administrativas tengo que sugerir o encaminar para que ese mandato judicial sea administrativo? Porque, ojo, Alex, Nicole, Olga, ellos dicen, no, voy a presentar un escrito solicitando la ejecución del mandato judicial. Eso lo hace cualquiera. Pero internamente, ¿cuál es la operación? ¿Cuál es la materialización que se tiene que realizar internamente para que se pueda cumplir con ese mandato judicial? Es como me dicen en un momento, corto la ejecución del mandato judicial, es como me dicen, oye, doctor Alex, ahora, como ya has perdido el caso de reposición de un trabajador obrero de los gobiernos regionales o de los gobiernos locales, ahora voy a reponerlo a ese trabajador. ¿Cómo lo repongo a ese trabajador? Solamente ejecutando el mandato judicial, es que no es suficiente. Ese es el problema. No es suficiente. Porque ejecutar un mandato judicial es muy fácil, ejecutar un mandato judicial. Pero, ¿cómo le oriento al juez? ¿Cómo le encamino al juez de que efectivamente no están haciendo nada? Porque la entidad administrativa te va a decir en un documento, te va a decir, se están realizando las acciones administrativas, ¿correcto? Se están haciendo las acciones administrativas para que lo Alex. Se están haciendo las acciones administrativas para que le paguen su preparación de clases de Aura. Pero se ha logrado ejecutar el mandato judicial, les pregunto, ¿o no es cierto? Ahí entra la gestión pública, pues. Ahí entra la gestión pública, justamente ahí. Porque tú cuando iniciaste tu trámite, iniciaste a través de una vía administrativa, ¿no es cierto? Una vía administrativa, ¿no es cierto? Una vía administrativa que muchas veces es frágil, es débil, como dicen, no, ha presentado una solicitud, dicen. Ha presentado una solicitud, mucha máquina. Pero pero las autoridades, ojo, ya ven el problema en adelante. Porque dice, cuando este señor ya ha presentado una solicitud administrativa, obtenga un mandato judicial, nosotros tenemos como administración pública, como funcionarios o servidores, tenemos a cargo la dirección, a cargo la gestión de todos los negocios estatales. Pero ¿cómo lo materializo? Pues ahora yo les explico. Ahí entra gestión pública. Vamos a conocer pues el aparato público. Si es un dinero que efectivamente proviene de un mandato judicial, un dinero, un monto, una suma líquida que proviene de un mandato judicial, por ejemplo, preparación de clases, la pregunta es, ¿quién lo tiene que pagar? El Estado, ¿no es cierto? El Estado lo tiene que pagar, efectivamente. Yo sé que el Estado lo tiene que pagar, pero ¿cuál es el procedimiento, perdón, cuál es el proceso interno que el Estado tiene que hacer para poder honrar esa deuda? O sea, no es que, oye, ya le voy a pagar y espérate, no, porque a partir de ese momento se genera otra actuación, pues, del Estado y entra en la gestión pública, pues. Ahí viene la gestión pública. O sea, el papel de la gestión pública es satisfacer esas necesidades y garantizar el bienestar general. Entonces, si yo ya tengo un dinero, una suma líquida que tengo que pagar, ¿qué tengo que hacer? Dispositivos legales. ¿Quién me da dinero? ¿Quién me provee dinero?
El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no es cierto? Ya. Revisar la norma del Ministerio de Economía y Finanzas para pagar esa deuda. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? Bueno, el tema de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada, señor. ¿Qué es lo que vamos a iniciar? Vamos a iniciar su trámite, que es en este caso de la ley 30367. Vamos a realizar su registro a través del aplicativo del MEN. Gestión pública. ¿Para qué? Para que esa deuda el Estado lo asuma a través de los gobiernos regionales, a través de normas, y pueda esta persona en un plazo mayor de 5 años pueda tener, dependiendo del monto, dependiendo de la cuantía, va a poder efectivamente, se le va a poder cancelar dicha deuda. Ahora, pero ¿qué nos dice el derecho administrativo? ¡Ah, ojo! Señor procurador, para yo poder registrar en mi aplicativo MEI esa deuda, primeramente usted tiene que comunicarme. Se generan actuaciones administrativas. Pero para que yo le pueda pagar, señor, señor procurador, te va a decir el Ministerio de Economía, porque el Ministerio de Economía te va a decir, tú tienes que satisfacer todos estos requisitos. Y entre uno de los requisitos es el requerimiento de pago. Que exista un acto administrativo, una nulidad, ¿cierto? O sea, un nuevo acto administrativo, es un requisito. La sentencia es otro requisito. Todos esos insumos van a tener que ser comunicados en la secuencia en la secuencia del derecho administrativo, en la secuencia de un proceso administrativo, se va a comunicar. ¿A quién? Al órgano encargado dentro de una municipalidad, al órgano encargado dentro del gobierno regional. ¿Para qué? ¿No? Se pueda registrar en el aplicativo del MEP, y cuando el MEP de manera anual establezca, digamos, el pago de sentencias judiciales, pueda efectivamente comprometer con esa deuda. ¿Se dan cuenta? El derecho administrativo y la gestión pública. Ahora, nos vamos a otro extremo, miren, al extremo de que un trabajador, vamos a decir, se genera el derecho administrativo, quiero trabajar, todos queremos trabajar, no todos tenemos la oportunidad de poder trabajar. El trabajo es una bendición, ¿no es cierto? Tener salud es una bendición, es lo más caro que podemos tener ahorita. Pero vamos al derecho al trabajo. Olga Marina entra a prestar servicios. Miren, Olga Marina presenta su currículo, lo ingresa por ahí como parte de un expediente solicitando trabajo. Le ven su currículo, o si no directamente dicen, ya Marina, ¿sabes qué? Ven para que trabajes. Le llaman bien, le toman su entrevista y empieza a trabajar mediante una orden de servicio. En esa orden de servicio empieza a tener funciones específicas sobre algo que ella va a hacer. Por ejemplo, si es secretaria, las funciones de una secretaria, pues, ¿no es cierto? Ojo, son puestos que tienen la calidad de permanente, ¿no es cierto? Quiero un chofer, de igual manera. Esas funciones son de permanencia, son puestos de permanencia. Pasa un año, pasa 2 años, ¿no es cierto? Y 3 años, 4 años, y le dicen a Olga, ¿sabes qué, Olga? Mira, tú sabes que no hay presupuesto, no hay plata, no hay presupuesto. Se viene el cambio de gestión y bueno, pues hasta aquí nomás, muchas gracias, y puedes pedir tu constancia de prestaciones, porque ella ha estado como locadora, ha estado como proveedora durante todo ese tiempo. Nunca tuvo un contrato de trabajo, ¿ya? Vamos con Olga. Entonces, Olga va a un abogado laboralista y le dice, ¿cuánto tiempo has laborado? Qué régimen es el que domina o el que se establece donde tú laboras? Ah, yo trabajo en el gobierno regional, le dice.
Y allá efectivamente hay un régimen laboral que es el 276. Y yo he venido desarrollando las funciones de secretaria por más de, por más de 4 años. Entonces quiere decir que, o sea, esa plaza esa plaza tiene una condición de permanente, ¿no es cierto? Y bueno, lo que solicito es que efectivamente me puedan reincorporar más que todo para seguir trabajando, ¿no es cierto? E inicie el trámite administrativo. Correcto. Entonces, ¿qué hace Olga? Presenta una solicitud, ¿cierto? Presenta una solicitud y le solicita a la entidad que le repongan a su puesto de trabajo, basándose no solamente en la ley, en el decreto legislativo 276, sino que se basa también en la ley 24041, revise, ¿ya? Y además se basa en que el puesto en el cual ella ha venido ocupando es un puesto de naturaleza permanente, y aún más aún, utilizamos el derecho administrativo y verificamos que esa plaza se encuentra dentro de su modo, ¿no es cierto? Esa plaza está ahí, dentro de su modo, dentro de su roca, está vigente esa plaza, pero siempre la han utilizado de manera desnaturalizada, ¿correcto? Sencillo. Gana su sentencia en primera instancia, favorable a su sentencia en primera instancia, presenta su medida cautelar y la repone. Va con el secretario, presenta su medida cautelar y le repone, ¿no es cierto?, en su plaza. Hasta ahí, bacán. Hasta ahí no hay inconvenientes. Cuando son plazas que provienen al menos del decreto legislativo 276, son plazas que están a la mano. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si en este caso hablamos de un obrero regional, correcto? Porque el obrero regional es una plaza, es una norma que tiene un artículo único, el obrero regional, ojo. Este obrero regional se rige por la ley 30889. Este es el obrero regional. Régimen laboral de obreros regionales, 30889. ¿Qué hubiera sucedido, por ejemplo, si Alex hubiera sido chofer? Durante todo ese tiempo ha sido chofer. ¿Ya? Acá se aplica la nueva ley procesal del trabajo, la 29497. Tuvo su audiencia de conciliación, tuvo su audiencia de juzgamiento, le salió favorable su sentencia, presenta su medida cautelar a Alex, se va a la secretaria a la sede, se va a la oficina de personal, levantan su acta, lo reincorporan, Alex feliz. Y la oficina de personal le dice, oye Alex, te hago una pregunta, le dice pero yo ahorita no tengo plazas para obreros regionales, para aplicar esta ley 30889, no tengo plaza. Pero Alex, mira, derecho administrativo y gestión pública. Esta situación de poder generar o crear una plaza se inicia a partir del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo te dice, necesito ciertos requisitos, necesito ciertas formalidades para yo poder gestionar, ¿no es cierto?, ante una autoridad superior, administrativa superior, que me pueda presupuestar, que me pueda crear una plaza bajo los alcances de esta norma, pues. Entonces, el Ministerio de Economía, a través de esta directiva, la 001-2025, EF, establecía que ciertos requisitos para la creación de estas plazas. Uno de ellos era, lo más sencillo, una declaración jurada por parte del procurador y señalando que este proceso tiene calidad de cosa juzgada, pues, ya, miren, lo que ya señalado. O simplemente señale, precise que remita copias certificadas de la sentencia y de la medida cautelar, ¿no es cierto? Usted señalaba. Entonces, ¿qué ocurría? Pues, que los abogados a veces tienen distintas formas de poder trabajar.
Este abogado exigía, pues exigía, bajo la condición de su derecho, exigía que a su patrocinado le repongan bajo los alcances de esta norma, esta ley, la 3089. Entonces, ¿qué hacía ello? El Ministerio de Economía y Finanzas, acá en esa directiva, puso parámetros. Oye, el gobierno municipal es, bueno, si hay plazas, 728, porque es un sistema privado, pues, ¿cierto? Pero para los gobiernos regionales, a través de esta ley, la 3088-4, era muy distinto, porque en el caso de los gobiernos regionales, nunca habían tenido dichas plazas, porque hasta antes de la vigencia de esa ley, cuando se tenía, por ejemplo, un obrero, un jardinero, un chofer, ¿no es cierto? ¿Qué ocurría? Este ganaba un proceso judicial, automáticamente lo reincorporaban como 276. Pero cuando salió esta norma, efectivamente, ¿qué se estableció? Un régimen privado, un régimen de obrero, ¿correcto? Y que ese régimen obrero necesitaba, a partir del derecho administrativo, una serie de documentos para que se puedan sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas y poder crear dicha plaza. Entonces, ahí empieza la gestión pública, pues. A partir de que un proceso, ustedes saben, los que son abogados conocen, los que son contadores deben de conocer, lo igual, en general todos. Un proceso se divide en 3 etapas: trámite, proceso y ejecución. ¿Dónde entra el derecho administrativo y la gestión pública? El derecho administrativo entra antes del proceso. Derecho administrativo, instaurado el proceso. Y el derecho administrativo y la gestión pública entran con la ejecución de la sentencia. Entonces, como parte del concepto de la administración pública, tenemos que conocer, pues, que es muy importante poder precisar estos alcances. Que el derecho administrativo, con la administración pública, efectivamente nos señalan etimológicamente, administración previene de la, que significa hacia. Que expresa subordinación, obediencia en el ejercicio de una función, ¿se dan cuenta? Bajo el mando de otro. Porque cuando entra un mandato judicial, ¿quién ordena? El juez ordena. Efectivamente, el juez es el Dios, es el que ordena. En la administración pública, ¿quién ordena? ¿Qué dice la 27444? ¿Qué dice la 27584? ¿Quién ordena en la administración pública? Porque a través del poder judicial sabemos que es el juez, ¿no es cierto? Pero en la administración pública, ¿quién ordena? ¿Quién somete? Ahora nos preguntamos, ¿quién es la máxima autoridad en la administración pública? El que se desempeñe, en este caso, como máxima autoridad en la administración pública, es aquel que va a prever, que va a organizar, que va a mandar, que va a coordinar y que va a controlar. En un gobierno regional, ¿quién es la máxima autoridad? El gobernador regional. En un gobierno municipal, el gobernador municipal o el alcalde, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando hablamos de mandatos judiciales o gestión pública. El Consejo Regional, efectivamente, es muy aparte. Su labor es fiscalizar todo eso, ¿no es cierto? Supervisar, fiscalizar y todo eso, ¿ya? Pero puntualmente es la máxima autoridad de la entidad. Eso lo dice la 27444. Y eso lo dice la 27584, la ley de procedimiento administrativo y la ley del proceso contencioso administrativo. Justamente te dice eso, la máxima autoridad. Entonces, la máxima autoridad, por ejemplo, ya, si el mandato judicial refiere de que el gobierno regional tiene que cumplir con pagar, se supone que la máxima autoridad, ¿quién es? El gobernador regional. Pero el gobernador regional, a su vez, designa un responsable o no.
designa un responsable. Y ese responsable, de acuerdo a sus funciones, va a tener que materializar el dicho mandato. Entonces, si esta persona, en el incumplimiento de sus funciones, en el incumplimiento o en el olvido de sus funciones, eh, no acatan el mandato judicial, efectivamente. La pregunta es, ¿van a ser responsables? Sí, van a ser responsables, solidariamente, pues. ¿Por qué? Por haber incumplido un mandato judicial, por tener resistencia y desobediencia a la autoridad, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Ya. Ahora, pero la gestión pública, ¿qué nos enseña? Un momentito. Si yo sé que en el transcurso de este año van a entrar más de 40 demandas por reposición, por ejemplo, vamos a decirlo así, entonces, ¿yo qué tengo que hacer desde ya? Porque la administración pública tiene el conglomerado de la información, ¿no es cierto? Entonces, tengo que prever, pues, ¿no es cierto? Y al prever, me voy a organizar. Y al organizar, voy a poder dirigir y voy a poder coordinar, pues, y voy a evitar un perjuicio mayor al Estado, por ese lado. Y, en todo caso, voy a generar que los procesos sean más, tengan más celeridad o más actuación, porque el juez te puede requerir una, dos, tres, hasta cuatro veces, hasta cuatro cosas en el acto. Entonces, la gestión pública a través de la administración pública nos enseña a prever, a organizar, a mandar y a coordinar. ¿Qué es lo que más tenemos? Esta descripción orgánica es muy importante, porque con la descripción orgánica, por ejemplo, si yo soy trabajador yo soy trabajador, por ejemplo, de una UGEL, entonces significa que hay una descripción orgánica dentro de cada sector, ¿no es cierto? Educación, salud, transporte, agricultura, en general. Entonces, una descripción orgánica es una organización de entidades y órganos administrativos que se encuentran dentro, generados para la realización de los programas legales de contenido administrativo y decisión política, en orden a satisfacer las necesidades comunes de la colectividad y requerimientos del propio Estado, que se pueden percibir a través de los poderes ejecutivo, regional, local e instituciones públicas. Miren, entonces, ocurrió una situación acá, en San Martín. En la zona de San Martín siempre hay problemas limítrofes, perdón, limítrofes, pero en este caso de comunidades nativas, ¿ya? Los que ya llevan años y los que llegan como colonos, ¿no es cierto? Entonces, estas personas han acudido a una instancia constitucional, ¿no es cierto? A través de un proceso de amparo, para la restauración de sus derechos, para la restauración catastral, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto central era que efectivamente, en medio de ese conflicto, el Estado, a fin de poder proteger la integridad, el derecho a la educación y la vida, la integridad y la educación, había había suspendido las clases en una institución educativa. Estaban en conflicto. Entonces, el Estado lo suspendió por precaución, por proteger la vida de los niños, su integridad, ¿no es cierto? Entonces, uno de los comuneros interpuso un amparo, pues, señalando que efectivamente el Estado había perjudicado totalmente a los niños para que no pudieran continuar con su ciclo escolar, ¿no es cierto? Año escolar. Entonces, en el amparo que les declararon fundado en parte, ocurrió una secuencia muy importante, de que primero
Lo que se precisó es que el derecho a la educación es un derecho constitucional, ¿no es cierto? Es un derecho universal. Eh, es un derecho porque la educación es gratuita, lógicamente. Pero había un total entorpecimiento en este mandato que efectivamente había establecido el traslado de una institución educativa, ¿ya? Por decirlo así, el traslado de una institución educativa. El traslado de una institución educativa implica un cambio rotundo, no solamente a nivel estructural, sino también a nivel, digamos, de docentes, de auxiliares, en general de todo, pues, todo lo que compete, de matrículas y todo eso. Entonces, no habían permitido el traslado a otras instituciones, porque era un plan B, pero habían permitido el traslado de todo el colegio a otro lugar, pues, que era una cosa distinta. Lógicamente, el Estado, para poder realizar eso, tiene que utilizar las políticas sociales, ¿no es cierto? Tiene que utilizar la gestión pública, porque para poder trasladar una institución de un lugar a otro, ¿qué se necesita? Presupuesto, ¿no es cierto? Y la pregunta viene ahí, de la noche a la mañana, es como ustedes, su esposo le dicen, ¿sabes qué? Mañana estamos en Lima, están en Lima ahorita, y tu esposo que le diga a usted, mañana vamos a Arequipa. Y si no tienes plata, ¿cómo te mudas? Si no tienes presupuesto, ¿cómo te mudas? O sea, ¿cómo haces el cambio de lugar? Es imposible, ¿no es cierto? Hasta para el Estado es imposible, les comento. Hasta para el Estado. Entonces, tuvo que declararse inejecutable, pues, porque en 30 días es imposible que tú hagas un traslado de una institución educativa a otro lugar, pues. Porque para eso, o sea, sí se puede hacer. Es que no, o sea, en el momento en el plazo establecido, era una imposibilidad jurídica. Pero si el plazo hubiera sido de 200 días, de 80 días, quizás sí se pudo, o se hubiera hecho, mejor dicho, algo, pues. Entonces, la gestión pública entra, la gestión pública entra como un concepto de que efectivamente el Estado tiene que actuar con planificación, con organización, con dirección, con ejecución y control de cada una de sus actividades. Porque con la gestión pública, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar política pública, vamos a administrar los recursos del Estado, vamos a brindar un mejor servicio a la ciudadanía, vamos a ejecutar los programas y vamos a evaluar los resultados de esa acción estatal. Pues. Por eso que se dice, por qué es tan importante la gestión pública? Porque la gestión pública es fundamental, porque la gestión pública permite que el Estado cumpla sus funciones y garantice el desarrollo del país, pues, ¿entienden? Entonces, va de la mano la gestión pública con el derecho administrativo, efectivamente, va de la mano. Tenemos una definición subjetiva, material o subjetiva. Desde el punto de vista, dice, la administración pública constituye una actividad, una función encaminada a gestionar asuntos para satisfacer necesidades colectivas. Deuda social, por ejemplo, eh, reposición de trabajadores, eh, también reubicación de escolares. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el Estado, a través de su función, se encuentra dentro de una actividad que brinda un servicio para sí mismo y para la sociedad, pues, ¿correcto? Y esto comprende operaciones, porque el Estado no es que, por ejemplo, va a construir un colegio. Mira, me ando, por ejemplo, yo soy bombero. Una municipalidad me dice, mira, ¿sabes qué? Doctor Fuentes, venga para acá. Te voy a dar este terreno para que hagas una compañía de bomberos. Yo les pregunto,
voy a ir y voy a invertir directamente en ese terreno. No, no es cierto. O ustedes le dicen, mira Juan, te vendo este terreno, tú lo compras y construyes tu casa. No, no es cierto. El Estado es lo mismo. Entonces, el Estado, ¿qué es lo que va a hacer el Estado en ese punto? Va a tener que diagnosticar primeramente. Ese es el primer punto. Va a tener que diagnosticar, ¿correcto? Al diagnosticar, ¿qué se va a generar cuando tú diagnosticas? ¿Qué se genera cuando tú diagnosticas algo? O sea, vas a analizar, como se dice, lo positivo, vas a tener un control sobre lo positivo y lo negativo. ¿Qué sucedería, no es cierto? Si yo construyo, ¿qué sucedería si no construyo? Porque si construyes y ves que ese terreno, efectivamente, por ejemplo, no está saneado, o sea, el Estado no va a invertir ahí, lógicamente. Pero si es un terreno que está saneado, que no tiene problemas legales y todo eso, vamos a diagnosticar, ¿no es cierto?, esa inversión. Ahí recién el Estado va a entrar efectivamente con la inversión, pues. Pero mientras tanto, no, pues. ¿O ustedes serían capaces de construir su casa en el terreno de sus suegros? Les pregunto, ¿no es cierto? Muy bien. El Estado tiene una función muy importante, no solamente dentro de los organismos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, gobiernos regionales, gobiernos locales, órganos autónomos, personas jurídicas bajo el mismo nivel. En general, el Estado interviene en todo, a través, a través del derecho administrativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este aparato busca diagnosticar. Bacán. Segundo, planificar a corto o a largo plazo. Organizar cómo va a ser su estructura a través de un expediente técnico. Seleccionar a la empresa o al encargado de ejecutar y procesar los requerimientos y controlar cada una de las actuaciones para llevar a cabo no solamente el cumplimiento de una obra, por ejemplo, sino también la aplicación de la normativa vigente. Eso es lo que busca el Estado. La definición legal efectivamente es aquella que en los contextos normativos de la administración pública se tiene bajo el amparo de la ley 2744. Yo solamente he tocado hoy día la 27444, así, y la 27584, la ley de procedimientos administrativos. Ley por el proceso contencioso administrativo, perdón. Lo cual efectivamente en relación, tienen bastante relación. Una es una herramienta, el derecho administrativo, la ley 27444 es una herramienta. La 27584 es un control de todo lo que sucede en la 2744. Por lo cual, efectivamente, esta ley entiende un ámbito general a través del principio de territorialidad sobre las entidades o entidades de la administración pública. ¿Correcto? Entonces, esto ya hemos visto, ya lo hemos señalado, que es muy importante. Entonces, cuando hablamos del derecho administrativo, hablamos de un rol, de una función pública, netamente pública, que involucra de acuerdo al ámbito de aplicación de la ley 27444 y que se somete a un control jurídico a través de la ley 27584, ley del proceso contencioso administrativo, porque dentro del proceso contencioso administrativo, damas y caballeros, vamos a encontrar la nulidad, la ineficacia, vamos a encontrar el cumplimiento de un acto administrativo también, ¿no es cierto? El cese de cualquier acto de hostilidad, ¿no es cierto? La reposición, la deneutralización y todo eso conviene a un proceso ordinario. Lo vamos a encontrar en la ley 27584, ley del proceso contencioso administrativo. Si convivimos con la ley 27444, vamos a saber qué vamos a presentar. Por ejemplo, yo les pregunto, a ver, si es un profesor que va a solicitar su reconocimiento, su pago reintegro, porque a ellos les pagan, a los profesores les pagan algo de 50 soles.
cuando deberían percibir más de 100 soles por preparación de clases, ¿no? Entonces hay pago y reintegro. Entonces, ¿qué requisitos yo debo de adjuntar en mi solicitud administrativa? ¿Dirigida a quién? ¿Y qué requisitos y qué medios de prueba? ¿Dirigida a quién? Por ejemplo, si trabajo y pertenezco, si soy de un colegio público y pertenezco a un UGEL, ahí inicia mi proceso administrativo. Mi segunda instancia, ¿quién sería? La Dirección Regional de Educación. ¿Qué documentos tendría que presentar para demandar, por ejemplo, el tema de preparación de clases? El DNI es un medio de prueba, es un anexo. Segundo, adjuntaría mi informe escalafonario, adjuntaría algunas boletas de pago, donde señala que se ha pagado de manera irrisoria o ínfima. Presentaría mi expediente administrativo. Puede ser la solicitud en la cual me haya cogido el silencio negativo o, en todo caso, la resolución que agota la vía administrativa. Y con eso inicio mi trámite administrativo. Sencillo. Me dicen, doctor, ahorita que está de moda a nivel nacional, la solicitud de pago de bono COVID-19. Si yo he sido trabajador o si he sido un enfermero técnico de la 276, ¿me corresponde esos derechos? Sí, 276 ICAT. ¿Que mi solicitud, qué tengo que solicitar? El pago negro, pues, desde la vigencia del estado de emergencia hasta el año 2022 que culminó. ¿Qué tengo que adjuntar? Simple, tu copia de tu DNI, es un anexo, pero lo vas a tener que juntar. Vas a tener que juntar tu informe escalafonario, si lo tuvieras, tu resolución o certificado de COVID, eso tendrías que juntar, y tu boleta de pago. ¿Se dan cuenta? Iniciamos el trámite administrativo. La entidad está obligada a dar una respuesta. Y si no, ustedes le pueden denunciar por omisión de actos funcionales, lógicamente. Pero nos conviene en el marco del derecho administrativo que no responden. Para así ustedes puedan acudir automáticamente a un proceso judicial. Entonces, son situaciones sencillas o prácticas que tenemos que conocer y tenemos que saber, por ejemplo, cómo es la función interna de la administración pública con la gestión pública. Ojo, son dos conceptos diferentes, son dos estructuras diferentes. Es como decir en casa, tienes a tu papá y tu papá tiene que llevar la comida a la casa. Son dos situaciones diferentes. El papá es el que representa el hogar, ¿no es cierto? Y los alimentos son los que efectivamente se generan a partir de una acción, de una prestación, de una función, ¿no es cierto? Y satisface. En el marco legal, todas estas actuaciones constituyen derechos, obligaciones, responsabilidades. Ya, miren, y les comento un casito para poder ir cerrando. En el año 2017, un profesor fue acusado de tocamientos indebidos. Ustedes saben que dentro del sector de educación existen protocolos inmediatos. Y el protocolo inmediato era efectivamente la separación de ese profesor. Ahora es raro que los separen, ahora simplemente los rotan. Porque anteriormente cuando los separaban, ¿qué ocurría? Había una mala investigación fiscal, el caso lo archivaban, y había una motivación de la resolución del acto administrativo, ineficiencia que permitía que cuando este docente sometía a un control jurídico su resolución administrativa, el juzgado le declaraba la nulidad, y más aún, el Estado tenía que pagarle a este sinvergüenza, a esta persona, por el periodo que no ha laborado, pues, o de ser el caso, ¿no es cierto? Serían situaciones que efectivamente se iban planteando de manera de que a la final el perjuicio era para el Estado. Cuando no existían, cuando la norma era muy quizás no era demasiada, no había demasiada experiencia en los órganos. Creo que eso era, no había mucha experiencia en los órganos. Por lo cual se cometían estas situaciones, porque lo normal o lo regular es que automáticamente se separe esa persona. Yo creo que se debe separar, pero ahora ya no, ahora lo rotan. Bueno, como se dice, funcionarios y servidores, cada uno cumple un papel preponderante, uno aislado del otro,
lógicamente, para el cumplimiento de sus funciones, pues. Y la responsabilidad siempre va a decaer en el Estado o en los documentos que tú presentes al momento de iniciar un trámite. Por eso es que, bueno, digo, tomarnos un poquito más de tiempo, poder revisar la documentación. Si te exigen que debe ser copia simple o copia legalizada, perdón, o fiateada, y solicitar ante la entidad a través de transparencia la información necesaria para que efectivamente no tengas observaciones. Así es, damas y caballeros. Esta pequeña parte ha sido un aspecto introductorio sobre lo importante que es el derecho administrativo y su relación con la gestión pública. Es muy importante, están de la mano en cada acto, en cada proceso en el cual se tenga la existencia de ciertas situaciones jurídicas que implican ciertos cambios, ciertas alteraciones o situaciones, ¿no es cierto?, en la cual la persona se encuentra frente al Estado. De mi parte, eso sería todo por hoy. Encantado de responder a las preguntas que sean pertinentes para poder sanar, digamos, muchas veces el poco conocimiento que se tiene respecto al derecho administrativo. El derecho administrativo es amplio, es enorme. Si conocemos la madre de todo, como yo siempre digo a mis alumnos, si aprendes de todas, cualquier proceso sancionador, disciplinario, administrativo común, se va a hacer, se va a hacer sencillo, porque la 2740-44 tiene bastantes herramientas: aclaración, corrección, nulidad, ¿no es cierto?, conservación del acto administrativo, o sea, notificación, causales eximentes de responsabilidad, en general. Y si ustedes revisan bien la 2744 y se van a una norma interna, son los mismos aspectos, son los mismos principios: legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, buena fe procedimental. O sea, es lo mismo resumido en otro texto. Encarecido con cada uno de ustedes, damas y caballeros, pendiente a poder responder sus preguntas y compartir. Gracias. Muy bien, queridos participantes, vamos a empezar con las preguntas. Por favor, si tuviéramos alguna consulta, alguna pregunta para que nuestro estimado ponente dé la respuesta, por favor, pueden activar el audio y pueden estar haciendo sus preguntas o también dejar un mensajito aquí en el chat para que nuestro ponente les esté respondiendo, por favor. Muy bien, adelante, Jonathan. Muy bien, estimado ponente, no sé si nos logra escuchar. Parece que no tenemos ni una pregunta el día de hoy. Nuestra ponencia ha sido bastante clara para todos los participantes. Por ello, pues no tenemos ninguna consulta. Entonces vamos a darle bastante reacción de aplausos a nuestro estimado ponente del día de hoy. Estimado ponente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Le estaremos esperando a usted en una próxima ponencia, estimado ponente. Sí, muchas gracias, Magistra, por la invitación nuevamente, por este nuevo reto que están llevando.
Desde ya agradezco con ustedes, bueno, por permitirme a través de este mensaje poder compartir lo poco o lo mucho y que, bueno, puedan llevar, digamos, un poquito de todo, que yo sé que les va a servir eh, en su día a día. Así es. Gracias a todos y muy buenas noches.